Buenas noches, hermanos, a todos. Buenas noches. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Vamos a hacer una oración. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, Señor nuestro, toda la honra, la gloria, la alabanza sean tuyas por todos los siglos. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, Padre Santísimo. Y Señor eterno, este puñado de hijos tuyos, te damos las gracias, mi Señor, por permitirnos estar en esta enorme bendición de poder aprender más de tu palabra. Padre bendito, mis hermanos que están congregados físicamente y los que estamos aquí conectados, Padre eterno, te damos las gracias con nuestro corazón en la mano, rogándote, Padre bendito, primeramente bendice a mi hermano Martín, que lo has elegido, mi Señor, para llevarnos en clase a conocer este profeta, este gran siervo tuyo, el profeta Isaías, para conocer más, bendito Padre, y pues ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos. Te rogamos, Padre, que a él, que a mi hermano Martín le otorgues palabra fácil y que toda palabra que salga de su boca, mi Señor, sea palabra tuya, mi Señor. Y a nosotros, Padre bendito, te rogamos que nos des un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de esta gran enseñanza. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Isaías. ¿Alguien recuerda en qué capítulo vamos? 28, exactamente. Vamos en el capítulo 28. En el anterior pues nos quedamos en el 27. Entonces, a partir de esta clase vamos a empezar en el 28 y vamos a abarcar hasta el capítulo 33. Y vamos a dar comienzo, hermanos, Quiero comentarles que normalmente hay algo peor que no saber qué hacer, y yo soy una persona que les puede hablar mucho de eso, y es pensar que sabemos, pero que estamos completamente equivocados. No sé si a ustedes les haya pasado, se los comento a mí de manera personal, me pasaba muy seguido anteriormente. Y cuando tenemos ese pensar o ese creer, normalmente nos lanzamos a tomar una decisión. Estamos convencidos de que es lo mejor, la planeamos, lo analizamos, e incluso en el mejor de los casos lo justificamos, ¿no? Bíblicamente decimos, no, sí es lo que Dios quiere y lo que espera de mí. Pero normalmente no, cuando algo así pasa, el resultado no trae a nuestra vida paz, sino lo que trae es un completo caos, traen problemas, trae diversas situaciones con las que no estábamos pensando, ¿no? Y es que la realidad, hermanos, es que no siempre escuchamos a Dios con un corazón abierto. A veces lo escuchamos con filtros, con intereses, con prisa, básicamente como que con el volumen de nuestra vida en todo lo que da, y impide que nosotros escuchemos lo que Dios nos dice. Entonces, antes de iniciar, hermanos, me gustaría reflexionar con una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa cuando Dios habla, pero su pueblo no quiere oír? Para ustedes, ¿qué creen que es lo que pasa? O la Biblia, ¿qué nos dice qué es lo que pasa? Pues es un completo desastre, o sea, no vamos sin un rumbo, vamos A la deriva. a la deriva, exacto, es como un barco que no tiene timón, no tenemos nada. Ok. Hermanito Roberto, buenas noches. ¿Usted qué cree que pasa con el pueblo de Dios cuando no lo escuchamos? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Yo lo que creo, hermanos, es que Dios se va a hacer escuchar por las buenas o por las malas. Dice la palabra que Dios reprende al que ama. Entonces, Él nos ama tanto que se va a hacer escuchar, pero nos ama tanto que primero nos da oportunidad de que vengamos a Él por nuestra propia voluntad y por nuestro propio querer. Sin embargo, cuando no hacemos caso, Él va a crear las condiciones en nuestra vida para que le escuchemos.
Gracias, hermano. Pues sí, de hecho la historia nos enseña que el problema no es que Dios calle, ¿no? Es que incluso lo hemos hablado en varias clases pasadas. El problema real es que el corazón del hombre se endurece. Se embriaga de orgullo, se satura de excusas y ya no distingue la voz de Dios del ruido de su propia conveniencia. Hoy vamos a entrar en ese momento clave en donde Dios no guarda silencio, como bien nos dice el hermano Roberto. Al contrario, habla fuerte, habla claro y habla con urgencia. Porque esta tensión entre oír y obedecer, entre confiar en Dios o confiar en nosotros o en otros, no solamente era un problema que se veía en los tiempos de Isaías, es un mismo dilema que incluso estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y Dios tiene mucho que decirnos acerca de esto. Lo primero que él denuncia es el orgullo. Isaías 28 comienza con una imagen fuerte y clara, una advertencia a Efraín, que viene siendo el reino del norte, representado como una corona de soberbia en la cabeza de borrachos. No es una crítica al alcohol, es una crítica al orgullo que embriaga, a la autosuficiencia que distorsiona el juicio, o a un liderazgo que ha perdido la sobriedad espiritual. Hermano Luis Omar, ¿nos puede apoyar con el capítulo 28, versículos del 1 al 3, por favor? Sí, claro. Dice así la palabra: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Gracias, hermano. Amén. Aquí Dios está diciendo básicamente lo que el pueblo considera glorioso, estable, tal vez hasta admirable. Él lo ve como algo que está a punto de caer. Dios no está hablando solamente del vino. El problema de fondo no es la bebida, sino es esa embriaguez espiritual que les comentaba hace un momento. Ese tipo de embriaguez que viene cuando el corazón se llena de orgullo, se llena de autosuficiencia, de poder, incluso de comodidad, y ya no le dejan el espacio que Dios merece en nuestras vidas. Efraín representa el reino del norte, que es lo que era anteriormente Israel, especialmente a su capital, Samaria. Era una región conocida por su fertilidad, por su ubicación que estaba estratégicamente colocada y por una prosperidad material. Las colinas, los viñedos y su clima daban una imagen de riqueza y de abundancia, y a los ojos del mundo era una zona completamente bendecida. Pero esa gloriosa hermosura que nos menciona Isaías se había convertido solamente en una fachada vacía. La expresión de corona de soberbia apunta tanto a su arrogancia política como a un liderazgo espiritual corrupto. Creían que por ser el pueblo de Dios, nada los podía tocar. Habían caído en una falsa seguridad, mezclando fe con idolatría y olvidando al Dios que los había levantado. Tal vez hoy no usamos coronas visibles, pero sí cargamos coronas de orgullos más sutiles, hermanos. Cuando dice que con los pies será pisoteada esa corona, está anunciando el juicio inminente, que era que Asiria, que era la potencia extranjera de la que ya hemos hablado anteriormente, los iba a conquistar, ¿no? Y en efecto eso fue lo que pasó. El reino del norte fue destruido en el año 722 a.C. por el ejército asirio. Esa belleza, ese orgullo y esa aparente estabilidad que demostraban, pues no les sirvió de nada. Hoy también tenemos esas coronas, las decisiones que tomamos sin orar porque nosotros sabemos lo que hacemos, o la imagen que cuidamos más que nuestro corazón, o inclusive ese conocimiento que usamos para debatir, pero no lo usamos para obedecer. Todas esas cosas, hermanos, se convierten en esa corona. Dios nos dice, la voy a pisotear.
Porque si no dependemos de Él, entonces no estamos de pie, hermanos. Estamos tambaleando aunque no lo notemos. Hoy podremos hacer esta reflexión. ¿Cuál es esa corona de soberbia que estamos cargando hoy? ¿Y por qué les hago esta pregunta, hermanos? Porque antes de seguir con lo que Dios tiene que decir, tenemos que quitarnos esa corona. No nada más para este estudio, no nada más para una prédica, no nada más los días domingo. Esta corona no puede estar con nosotros en nuestras vidas. Porque mientras seguimos aferrados al orgullo, a la autosuficiencia, a esa falsa gloria que aparenta mucho, pero que obedece poco, no vamos a poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y justo ahí entra el siguiente golpe del Señor. Dios no solamente está molesto con el reino del norte, ahora también dirige su mirada hacia Judá, que es el reino del sur, a los que todavía se creen los fieles, ¿no? Los que están mejor que los demás, pero el corazón de Dios no se deja engañar por las apariencias. En Isaías 28, del versículo 7 al 10, hermano Omar, buenas noches, ¿nos puedes ayudar, por favor? Isaías capítulo 28, versículos del 7 al 10. Sí, hermano, un segundito nada más. 28, 7 al 10, ¿verdad? Por favor. Dice la escritura, también estos se tambaleaban por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés. Vacilan sus visiones, titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso sin un solo lugar limpio. ¿A quién enseñará conocimiento o a quién interpretará el mensaje? A los recién destetados, a los recién quitados de los pechos, porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Amén, gracias, hermano. Estos versículos no se tratan solamente de esa crítica, ¿no?, que les mencionaba al inicio al alcohol. Lo que Dios está mostrando es una embriaguez espiritual. Está hablando de los líderes confundidos, de personas que deberían tener esa claridad espiritual, pero que están completamente perdidos. Sacerdotes, profetas, que son los que deberían estar hablando de parte de Dios, son los que están tambaleando, los que están desorientados, los que están juzgando mal, viendo mal, incluso hablando mal. Y no es porque les falte información, es porque les falta sobriedad espiritual. Están intoxicados, pero no con vino, sino con ego, con comodidad, con poder, con rutina. Ya no escuchan a Dios, ya no dependen de Él. Y cuando los que guían están confundidos, pues todo el pueblo termina ciego. Dios no solamente denuncia el estado, lo que describe con una imagen repulsiva es todas las mesas están llenas de vómito, sin lugar limpio. La mesa, que en la cultura judía era el símbolo de comunión, de honra, incluso de enseñanza, la estaban nombrando como contaminada, ¿no? Es decir, que todo lo que debería nutrir, ahora intoxica. Lo que debería edificar, ahora contamina. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? ¿Qué es lo que hace Judá al escuchar esto? Pues básicamente ellos se burlan. Gracias, hermana. Desprecian el mensaje y lo minimizan, ¿no? Responden, ¿a quién se le enseñará conocimiento? ¿A quién se hará entender el mensaje? A los destetados de la leche, a los recién quitados del pecho, porque él dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, ¿no? Un poco aquí, un poco allá. Es como si dijeran otra vez lo mismo. De nuevo volvemos a lo básico. Otra vez esa palabra. Isaías me está mostrando que el pueblo no quiere escuchar. Se sienten maduros, pero no soportan el alimento sólido. Rechazan la palabra porque les parece aburrida, repetitiva, sin impacto. Y en esa burla, en ese desprecio, revelan su verdadera condición. Siguen siendo espiritualmente inmaduros. Quieren cosas nuevas, pero no obedecen lo esencial. Quieren profundidad, pero no quieren transformación.
Adelante, hermano Ricardo. Sí, hermano, gracias. Bien lo dice, hermano, qué bueno que aquí lo estamos viendo en Isaías. ¿Cómo se refleja esto hoy aquí con nosotros, el nuevo, bueno, el pueblo de Dios, judíos y gentiles? Hermano, es como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces he visto en varias congregaciones que he visitado, hermano, cuando me han invitado a predicar, y he oído comentarios de algunos hermanos que dicen, este hermano ya va a volver a dar el tema de Cristo, el tema del Evangelio, el tema del bautismo, ya me lo sé, ¿para qué lo hablan? Ya me lo sé. Y luego cuando a uno de esos hermanos que lo caché hablando así, le pregunté, hermano, ¿sabe cuáles son los elementos del bautismo? Según usted que ya lo sabe. Y no me contestó, hermano. A ver, hermano, esto es importante leer. ¿Sabe usted por qué digo que dejó la palabra repetitiva, precisamente? Cuando estábamos en la escuela, ¿qué hacíamos? No teníamos los cuestionarios de 10 preguntas, ¿qué hacíamos? Lo repetíamos para pasar el examen, hermano. Entonces Dios, perfecto, y Él, si dejó la palabra así, repetitiva, es para que tengamos muy presente, hermano, su perfecta unicidad. Solamente hay un evangelio, un cuerpo, un Señor, un intermediario entre Dios y los hombres. Y si no lo tenemos bien captado, hermano, aunque se repita, dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. Amén, hermano. Amén, hermano, gracias. Sí, ¿no? Y yo todavía recuerdo, tengo muy marcada la tabla del 8, la hice yo creo que una libreta completa porque no me acordaba de ella. Y pues sí, incluso lo decíamos en la prédica, ¿no? Cuántas veces algunos hermanos mencionan, otra vez ese hermano, ya va a subir a regañarme, ese hermano no me gusta porque no me edifica, ese hermano no. Pero pues al final de cuentas, todos los estudios, todas las prédicas, la Biblia y Dios nos usan como instrumento para mandar un mensaje. Y muchas veces, inclusive lo hemos hablado en estos estudios, no solamente de Isaías, sino también en ejemplos de fe, es un ciclo repetitivo de Dios dice, nosotros no hacemos caso, Dios castiga, nosotros imploramos y el ciclo va de nuevo. La Biblia tiene este ciclo en prácticamente todos sus libros y seguimos viviendo ese ciclo, ¿no? Porque, adelante, hermana. No, me estaba recordando que hace días una hermana, cuando le invitamos a que se quedara esto de que estamos experiencias de fe, dijo, no, es lo mismo siempre ahí, es lo mismo, todo el tiempo aburre, eso es lo mismo. Y yo me quedé pensando eso. O sea, lo mismo que coma, todos los días come, es lo mismo. No fueran chilaquiles. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Todos los días trabaja, es lo mismo. Y dije, ¿cómo no se aburre de su vida cotidiana, que es lo mismo? Y de la palabra de Dios sí se aburre. O sea, dice, es lo mismo. Y si se queda, pues se queda con una cara, ¿no?, de fastidio. Y también lo oí que dijeron, no, eso de Isaías, no, es que es echan ahí hay teoría y práctica, lo juntan todo y no sé qué. Cosas así que te quedas pensando, ¿cómo es posible que piensen así? O sea, su mente mundana, ¿no?, que se tiene todavía. El corazón endurecido. Todo. Bueno, pues todo. Sí, gracias, hermano. Pues sí, y lo mismo que estamos viendo hoy, tal vez incluso en nuestra congregación, es básicamente lo que también estaba pasando en el pueblo de Judá, ¿no? Porque, como decíamos, esos ciclos se repiten y se repiten y se repiten. Quieren que Dios hable, pero no quieren que Dios los confronte. Y así justamente como pasa hoy en día, nosotros también podemos llegar al punto en donde lo que Dios dice nos suena como solamente ruido, como algo que no es claro, como algo que no queremos escuchar, ¿no? Y ahí está ese peligro. Adelante, hermano. Entonces, se quieren las bendiciones, pero no se está dispuesto a obedecer. Y sabemos que las bendiciones son una consecuencia de obedecer. No hay obediencia, no hay bendiciones. Dios es bueno, Dios por misericordia y por gracia actúa hacia nosotros.
pero Él pide de nosotros únicamente una cosa, obediencia. Solamente. Gracias, hermano. Sí, ¿no? La mayoría de las personas quieren el trofeo, pero no quieren correr la carrera. Y ahí está el verdadero peligro, hermanos, no en que Dios se calle, sino en que el corazón se cierra, el corazón se endurece. Y no es porque falte palabra, sino que no hay disposición a recibirla. Cuando eso pasa, la mesa precisamente se llena de vómito. El alma se intoxica y la voz de Dios solamente se convierte en un eco molesto, en lugar de una dirección, como bien decía nuestra hermana, que dirige, ¿no? Ese timón que nos permite guiar nuestra vida. El problema ya no es la falta de alimento, es que ya no nos sabe. El corazón se acostumbra tanto a vivir sin obedecer, que aunque Dios hable claro, nos suena repetitivo. Como cuando alguien nos dice la verdad, pero como no queremos cambiar, le damos la vuelta, lo justificamos o inclusive lo ignoramos. Y mientras tanto, seguimos diciéndonos que estamos bien, que sabemos lo esencial. Eso ya no lo sabemos, eso ya lo escuché 1000 veces. Pero aquí es donde Dios da un giro. No cambia el tema, pero sí cambia el tono. Porque aunque el pueblo se burla, aunque los líderes están confundidos, y aunque ese corazón está completamente endurecido, Dios sigue hablando. Y en lugar de destruirlo todo, anuncia algo firme. Hermanito Yael, buenas noches. ¿Nos puedes apoyar con el versículo 16 del capítulo 28? Disculpa, ¿me lo puedes repetir, por favor? Claro, Isaías 28, versículo 16, por favor. Manito. Dice la palabra del Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios. Miren, yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Pondré el juicio como medida y la justicia como nivel. Entonces el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Amén. Bien, gracias, hermano. Dios nos está mostrando que la palabra no se adapta al oyente, sino que el oyente debe de adaptarse a la palabra. Dios no cambia sus mensajes porque el pueblo se aburrió. No lo suaviza, no lo disfraza, no lo moderniza, lo mantiene firme. Y dice, el que cree en esta piedra no será perturbado en la Reina Valera 60. Porque esa piedra que sabemos que es Cristo, no es solamente una doctrina, es una dirección. No es solamente un mensaje, es un fundamento. No es una opinión entre muchas. Es la única base que permanece cuando todo lo demás se cae. El pueblo de Judá pensaba que estaba firme porque tenía historia, porque tenían tradiciones, porque tenían alianzas, tenían líderes. Pero Dios les dice que todo eso es solamente una flor marchita, como una corona que va a pisotear. ¿Por qué? Porque ya no escuchan, porque ya no obedecen, porque ya dejaron de depender del Señor. Y eso también nos puede pasar hoy. Podemos tener la estructura, podemos tener el lenguaje, podemos tener incluso el conocimiento, pero si nuestro corazón ya no se rinde, si ya no tenemos esa humildad, si ya no tenemos esa obediencia, vamos a estar edificando todo sobre arena, aunque parezca roca. Pero esta piedra de Isaías 28:16 es más que una profecía, es un llamado a volver al único fundamento real. A reconocer que si nuestra fe no está anclada en Cristo, y no en una idea de Él, sino en obedecerlo de verdad, entonces todo lo que hacemos se va a tambalear. Dios no busca gente que le escuche con la cabeza, sino con el corazón. Gente que no solamente quiera saber, sino que quieran rendir su vida a Él. Porque esa piedra sigue ahí.
No se ha movido, no se ha desgastado, no ha perdido valor. La pregunta es, ¿estamos edificando sobre ella o seguimos tambaleando sobre nuestro propio juicio? Adelante, hermano Ricardo. Sí, hermano, nada más quería compartir este texto de Hechos 4, 11, 12 que dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más clara ni el agua. Gracias, hermano. Continuando en Isaías 29, pero ahora en el versículo 13. Hermano Vicente, ¿nos puede apoyar, por favor? Versículo 13. 29, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gracias, hermano, amén. Se escucha un poco fuerte, ¿no? Y más cuando entendemos que no está hablando de gente rebelde o de gente pagana. Está hablando del pueblo de Dios, de los que se acercan, de los que oran, de los que cantan, incluso de los que enseñan, pero todo de manera automática. Dios está diciendo: me hablas bonito, me cantas fuerte, te sabes los versículos, pero tu corazón no está conmigo. ¿Y saben qué es lo más duro? Que no nos damos cuenta de que podemos ser esas personas. Muchos caemos en el error de pensar que estamos bien, que cumplir el protocolo es igual a estar cerca de Dios, pero lo que Dios quiere no es un ritual impecable, sino una relación real con cada uno de nosotros. Y este tipo de conductas es peligrosas porque sustituye esa transformación real. Nos cegamos a ver que lo que tenemos es en realidad como una cáscara que no tiene fruto. Tiene forma, tiene apariencia, incluso se puede ver bonita, pero para Dios es completamente vacía. Los versículos nos dicen que su temor, o sea, su reverencia, consiste en mandamientos de hombre. En otras palabras, temen más romper una regla impuesta por otros que entristecer al espíritu. Obedecen normas, pero no se rinden al Señor. Actúan bien, pero desde la costumbre, no desde la decisión de obedecer. Y eso, hermanos, es triste, porque sigue pasando hoy, como ya lo mencionamos. Seguimos confundiendo actividades con adoración. Pensamos que por estar ocupados en lo de Dios ya estamos bien con Dios. Pero el Señor no busca eso, busca rendición y busca corazones entregados. Pero ¿cómo podemos saber si esto me está pasando a mí? ¿Cómo esto podemos saber si les está pasando a ustedes? Bueno, nos podemos hacer una pregunta muy directa. ¿Estamos haciendo todo esto por amor a Dios o solamente porque nos toca? ¿Mi obediencia es fruto del amor que siento por Dios o solamente lo hago por costumbre? Porque si el corazón está lejos, aunque la boca esté cerca, Dios lo va a notar. Y nos lo dice para llamarnos a regresar. Este versículo no es una sentencia final, es una alerta para volver, para dejar una adoración vacía y recuperar esa adoración viva, para volver a ese lugar donde no necesitamos fingir, no tenemos que aparentar, no tenemos que actuar, solamente tenemos que estar con Dios. Pero como en las clases anteriores, Dios no solamente expone el problema, sino que anuncia lo que va a hacer con los que sí escuchen, con los que sí se humillen, con los que sí quieran volver a estar con Él. Isaías 29, pero ahora en el versículo 18 y 19. Hermana Irma, ¿nos puede apoyar, por favor? Sí. Versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Gracias, hermana. Dios nos está hablando de ese cambio profundo,
de una revolución espiritual real. Ya no solamente se trata de mantener la apariencia, sino que se trata de abrir los ojos, de tener oídos al mensaje eterno. Los que estaban espiritualmente sordos, ahora van a escuchar. Los que vivían en obscuridad, ahora van a poder ver. Los que estaban quebrantados, ahora van a encontrar gozo en el Señor. Pero este despertar no llega por un esfuerzo humano o personal, sino llega por obra de Dios en los humildes. No es para los que tienen todo bajo control, ni para los que aparentaban estar en una fe impecable. Es para los que están cansados de fingir, para los que ya no pueden más con su orgullo, con esas máscaras que cargan, sino para los que están listos para escuchar de verdad, para obedecer de verdad y para volver a Dios de verdad. Pero cuando uno decide escuchar de verdad, lo primero que Dios va a confrontar no solamente es el enemigo que está afuera, sino las alianzas que tenemos dentro. Porque muchas veces, mientras decimos confiar en Dios, ya tenemos pactos firmados, por decirlo de algún modo, pactos que no parecen malos tal vez a nuestra perspectiva, pero que lo único que hacen es alejarnos del propósito de Dios. Y justo eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando el pueblo busca seguridad en lugares equivocados? Cuando la estrategia reemplaza la fe y cuando la prisa toma el lugar de la obediencia. Porque hay decisiones que parecen inteligentes, que incluso otras personas o el mundo aplauden, que suenan bien en nuestras cabezas, pero cuando no nacen de buscar a Dios, son solamente alianzas disfrazadas. Son escapes elegantes, pero huecos. Los capítulos 30 y 31 nos muestran un momento así. El pueblo de Judá se encontraba bajo presión, con el imperio asirio avanzando, ¿no? Y en vez de correr al Señor, corrieron a Egipto. Buscaron ayuda militar, consejo humano, protección política, pero sin consultar al Señor. Una estrategia sin oración. Básicamente tuvieron un plan, pero no tuvieron fe. Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 2. Hermanita Sofi, ¿nos puede apoyar, por favor? Sí, mi hermano. La palabra de Dios dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubiertas y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se apartan para descender a Egipto, pero no me han consultado. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y ponen esperanza en el amparo de Egipto. Gracias, hermana. Amén. Ya lo hemos dicho varias veces en estas clases también de Isaías. Dios no está en contra de los planes. Lo que está en contra es de que lo excluyamos de nuestras decisiones. Porque lo que parece sensato sin su dirección, básicamente es rebeldía. Y lo más fuerte es que no querían escuchar otra cosa. Los versículos 10 y 11 del mismo capítulo 30 se expone el corazón real del pueblo. La palabra dice así. Permítanme. Versículo 10 y 11 dice: ¿qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Querían oír, pero solamente lo que les gustaba. Cuando hacemos eso, no estamos buscando a Dios, estamos buscando sentirnos bien con nosotros mismos. Hoy no es que vayamos a Egipto, literalmente, pero sí vamos a otros Egiptos que son más modernos. Nos refugiamos en contactos, en ahorros, en redes sociales, en el consejo de los expertos o incluso en nosotros mismos. Confiamos más en un préstamo que en una promesa, más en un influencer que en el espíritu, más en nuestra lógica que en la palabra. Y eso a los ojos de Dios sigue siendo rebeldía. Pero aún en medio de todo eso, Dios sigue ofreciendo una salida, no gritando, no con amenazas, sino con una invitación llena de gracia.
Hermanita Socorrito, ¿nos puede apoyar con el versículo 15 del capítulo 30, por favor? Hermanita Socorrito. Sí, me levanto. Perdón, no había perdido el... No se preocupe, gracias. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijiste: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Gracias, hermanita. Hermano Ricardo, ¿tenía una opinión? Sí, hermano, con respecto al versículo que leyó, el 9 y el 10. 10 y 11. 10 y 11, sí, hermano. Dice, no veáis, y a los profetas no nos profeticen lo recto. Esto me sonó, hermano, al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que está pasando tristemente en el mundo religioso, hermano? Que obviamente las personas tienen tanto conglomerado que les gusta oír lo que quieren escuchar. No quieren oír la verdad. Rehuyen, por ejemplo, hermano, ellos prefieren la comodidad. Ellos rehuyen del evangelio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el evangelio les habla la verdad de las cosas, de la verdad de lo que dice la palabra. Y aquí, estos grupos religiosos tristemente les hablan de lo que ellos quieren oír. ¿Sí? Salvos por un rezo del pecador, no se pierde la salvación. ¿Entienden, hermano? Entonces, tristemente están alejando a las personas con fábulas que les endulzan el oído. Dicen que no existe el infierno, no necesitan pedir perdón a Jesús cuando ellos pecan. Entonces, hermano, esto es muy peligroso, muy peligroso. Debemos de tener mucho cuidado al predicar el evangelio, al predicar la verdad, porque si no, hermano, vamos a alejar a esas personas de la verdad que están en esos grupos religiosos, que les dicen lo que les gusta oír, no les gusta la verdad, hermano. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano. Sí, ¿no? Vemos un pueblo que no quiere, un pueblo que tenía prisa, un pueblo que prefería las armas, que prefería tener el control, y hoy en día, pues como dice el hermano, un pueblo que básicamente solamente quiere escuchar que ellos van a estar bien si tal vez aportan dinero o al decir por mi culpa, irse a confesar con personas, ¿no? Pero antes de continuar, hermanos, me gustaría hacer una pausa y preguntarles algo. ¿Qué recuerdan de Egipto con el pueblo de Dios? ¿Qué relación tenía Egipto con el pueblo de Dios? Los tenían como esclavos. Los tenían como esclavos. ¿Qué más, hermanos? Idolatría. Básicamente, Egipto fue el lugar de su esclavitud, de su dolor, de su dependencia. Fue el sistema del que Dios lo sacó, ¿no? Manito Ricardo. Y pues nació Moisés. Exacto. La clave, hermano, Moisés. Gracias, hermano. Fue donde Moisés escuchó a Dios y gracias a él liberó al pueblo de Israel, ¿no? Lo sacó con el poder y no lo hizo para que volvieran, sino para que confiaran en él. Y sin embargo, cuando se sintieron amenazados, regresaron a Egipto. Como si ese viejo opresor ahora los pudiera proteger, como si el enemigo del pasado les pudiera dar seguridad para el futuro. Eso es lo que pasa cuando el corazón se llena de miedo y se vacía de fe. En el capítulo 31, el versículo 1 al 3. Manito Sam, buenas noches, ¿nos puedes ayudar, por favor? Capítulo 31, versículos del 1 al 3. ¿De qué libro, hermano?
de Isaías. Voy. Isaías, ¿qué? 31, capítulo 31, versículos del 1 al 3. El 1 al 3. Dice: Hay de los que decidieron a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, y buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y trae el mal, y no retirará sus palabras. Se levantan, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá al ayudador y caerá al ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Amén. Gracias, hermanito. Amén. Confiar en el mundo más que en Dios no solamente es inútil, hermanos, es peligroso, porque tarde o temprano lo humano falla, pero Dios nunca lo va a hacer. Y si queremos saber en dónde estamos poniendo realmente nuestra confianza, no basta con lo que decimos. La verdadera pregunta aquí es: ¿a quién acudimos cuando nos llega la crisis? No se trata de teoría, se trata de reacción. Porque cuando las cosas se complican, cuando todo tiembla a nuestro alrededor, ahí se revela si corremos al trono de gracia o si nos aferramos a nuestras propias estrategias. Ahí se ve si confiamos en Dios, o en nuestros contactos, en nuestras cuentas, en nuestras ideas o en nuestras soluciones. Y no es que esas cosas sean malas, el problema es que cuando son nuestro primer recurso, el problema es que esas cosas son nuestro primer recurso y no Dios. Cuando nuestro plan es hacer todo lo que podamos y si no funciona, entonces voy a orar. Eso no es confianza, eso es conveniencia. Y lo más triste es que muchas veces, igual que Judá, nos damos cuenta demasiado tarde. Hoy Dios nos dice: yo quiero ser tu refugio, tu consejo, tu cobertura. Solo en mí hay descanso real, solo en mí hay salvación, solo en mí hay poder verdadero. Pero nosotros lo estamos escuchando. Y aunque el pueblo no quiso escuchar, aunque se aferraron a sus planes, Dios no canceló sus propósitos. Porque incluso en medio del juicio, Dios sigue hablando de esperanza. No una esperanza ingenua ni superficial, sino una esperanza basada en un rey justo, en un reino diferente y en una transformación real. Y así es como llegamos al capítulo 32, donde no solamente confronta el problema, sino que empieza a mostrar la solución. Nos da una visión de lo que puede pasar cuando Él reina de verdad en el corazón de su pueblo. Isaías capítulo 32, versículos del 1 al 2. Hermanita Susi, ¿nos puede apoyar, por favor? Que sea hasta el 4, hermana, por favor. Sí. Dice la palabra de Dios: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el impío, como arroyo de aguas en tierra, sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, a los oídos de los oyentes. Oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Amén. Gracias, hermano.
Y después de todo lo que hemos visto en las clases anteriores y en esta, el orgullo, alianzas torcidas, rechazo a la voz de Dios, este pasaje fue y sigue siendo una promesa firme. Dios no ha terminado con su pueblo. Sí hubo juicio, sí hubo advertencias, pero también hay un propósito, hay restauración y una visión de lo que Él quiere establecer. Y aquí se nos presenta ese futuro diferente. Un rey que reina con justicia, no con manipulación ni por interés político, sino con justicia de verdad. Y esto es muy importante porque no solo nos habla de un buen líder, nos habla de una comunidad transformada. Dios no solamente promete enviar a un rey perfecto, que sabemos que es nuestro Señor Jesús, sino que también levantará personas que vivan bajo ese liderazgo y que lo van a reflejar en su manera de vivir. Estos versículos lo describen con imágenes muy visuales, ¿no? Un refugio contra el viento, escondedero en la tormenta, corrientes de agua en tierra seca o sombra en tierra calurosa. Todo esto nos habla de alivio, nos habla de protección, eso que nos refresca, eso que nos sustenta. Porque cuando Dios reina en nuestras vidas, se nota. Se nota en cómo se gobierna, en cómo se lidera, en cómo se trata a los demás. Y esto nos involucra directamente porque no solo estamos leyendo una promesa lejana, estamos siendo llamados a vivir bajo ese reino hoy mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos llamados a vivir si de verdad pertenecemos a este reino? ¿Cómo creen cómo nos llama Dios a vivir? Justos, con su voluntad. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Hermano Ricardo. Como dice en el capítulo, en el segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando del juicio, del fin del mundo, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así debemos de conducirnos, hermano. Gracias, hermano. Hermano Roberto. Sí, hermano, me recuerda un pasaje del Señor Jesucristo que nos dice que quiera ser el primero en el cielo, tiene que ser el último en la tierra. Entonces, aquel que quiera, de alguna forma cumplir esto que el Señor pide, debe de ser el servidor de todos, ¿no? No esperar que nos sirvan los demás hermanos. Uno debe ser el servidor de los demás. Amén. Gracias, hermano. Creo que es Colosenses 3, ¿no? Creo. Pero sí, hermano, si Cristo ya reina en nosotros, entonces nuestro carácter lo que debe de reflejar es ese fruto. Estamos llamados a vivir en obediencia. Y esto no quiere decir que vayamos a ser los mejores, ni que vamos a tener todas las respuestas del mundo. Estamos hablando de que vamos a vivir bajo el gobierno que Cristo nos mostró, que su ejemplo nos dio. Y tenemos que dejar que eso se traduzca en cómo servimos, en cómo lideramos, en cómo tratamos a quienes nos rodean. Porque Dios no solamente no quiere reyes justos, sino que quiere formar príncipes rectos. Y eso nos incluye. Vamos a darle lectura al capítulo 32, versículo del 6 al 8. La palabra dice, pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal, para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento. En cuanto al tramposo, sus armas son malignas, trama designios perversos para destruir con calumnias a los afligidos. Aun cuando el necesitado hable de lo que es justo, pero el noble concibe planes nobles, y en las cosas nobles se afirma. Aquí vemos dos tipos de personas, dos formas de vida muy diferentes, y nos invita a reflexionar sobre cuál estamos siendo nosotros. El versículo 6 y 7 describen a quienes viven en la mentira, en el engaño, en la maldad. Son personas que hablan para dañar, que usan esas palabras como armas y no como herramientas para edificar. Y sus acciones están llenas de violencia y de corrupción. Sin en cambio, en el versículo 8 nos habla del justo, de aquel que se comporta con nobleza,
que es un modelo de integridad y que busca el bien común. Esta comparación no solamente es para observar desde afuera, sino para desafiarnos directamente y mirarnos como en un espejo y preguntarnos, ¿en qué grupo estoy? ¿Estoy siendo un instrumento de paz o de conflicto? ¿Mis palabras y acciones reflejan esa justicia de Dios o la corrupción del mundo? Porque vivir bajo el reino de Dios implica dejar atrás a la mentira, la violencia, significa vivir cultivando un corazón noble, un carácter que edifica, una vida que impacta positivamente a otros, porque como cristianos somos llamados a ser un ejemplo, a ser esa sombra refrescante en un mundo que muchas veces está seco y caliente. No olvidemos que el cambio comienza en lo interno, y ese cambio se refleja en cada palabra, en cada acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nuestra confianza en Dios, cuando verdaderamente clamamos a Él y lo reconocemos como nuestro refugio? Isaías 33 nos lleva a esa respuesta, mostrándonos la seguridad y bendición que viene de confiar en el Señor en medio de toda adversidad. Isaías 33, versículos del 2 al 6. Hermano Vicente, ¿nos puede apoyar, por favor? Sí, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellas como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. ¿Hasta el 6? Hasta el 6, hermano. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Amén. Gracias, hermano. En estos versículos Isaías presenta una oración profunda, pero sobre todo urgente, donde el pueblo reconoce lo vulnerable, lo débil y lo consciente de que por sí mismos no nos podemos sostener. No es una oración cómoda, no es una oración superficial, es un clamor genuino que nace de la experiencia real de angustia, de peligro, de sentirse solo y completamente devastado. Aquí no hay espacio para el orgullo ni para la autosuficiencia. No sirve de nada fingir que todo está bien o que tenemos todo bajo control, porque en momentos así, la única salida verdadera es buscar a Dios, no como una opción más, sino como un refugio seguro, pero principalmente un refugio real. Ese refugio que piden no es simplemente un lugar físico o una protección temporal, es esa seguridad absoluta de que Dios puede ofrecer un lugar en donde podamos descansar, con esa confianza, porque sabemos que Él nos sostiene y que Él nos guarda. Esto es vital para nosotros hoy, porque en medio de las crisis, en medio de las incertidumbres, de los miedos que enfrentamos día a día, Dios sigue siendo ese refugio firme e inquebrantable. El pueblo también clama para que Dios establezca nuestra ciudad, que es más que la capital o un espacio geográfico. Es la comunidad de fe, el pueblo de Dios que necesita ser afirmado, fortalecido y restaurado. No se trata solamente de sobrevivir, sino de vivir una realidad transformada, donde el nombre de Dios sea glorificado en cada acción, en cada decisión, en cada corazón. Porque cuando se habla de justicia y de paz, Isaías no se refiere a una paz superficial o temporal, sino a esa paz profunda que solamente la justicia de Dios nos puede dar. Esta paz no depende de las circunstancias externas ni de acuerdos humanos, sino de tener a Dios como un fundamento sólido y seguro, una justicia divina que sana, que restaura, que trae orden y estabilidad verdadera. Y al igual que ese pueblo que enfrentaba desafíos y que reconocía su necesidad de Dios, nosotros también estamos invitados a vivir en esa confianza radical. Porque solo cuando hacemos esto, cuando nos aferramos a ese refugio divino,
podemos resistir con firmeza las tormentas, las adversidades que hoy nos rodean. Y no solamente resistir, sino avanzar con paz, con seguridad, sabiendo que la justicia de Dios vendrá. El capítulo 33, versículo 22 nos dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador y el Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Este versículo lo resume de manera poderosa, el corazón de esa confianza que debemos de tener en Dios. No es solo que Él es nuestro juez, sino que es justo y perfecto en ese rol. No es un juez injusto o arbitrario, sino un juez que actúa con justicia y con verdad. Esto significa que podemos confiar plenamente en que nuestras vidas están en manos de alguien que ve todo con claridad, que no se equivoca y que siempre va a defender lo que es correcto. Además, nuestro legislador, que es el que establece las leyes y los principios que rigen nuestra vida, no solamente individual, sino como comunidad. No somos nosotros los que debemos inventar las reglas ni vivir a la deriva según nuestra conveniencia. Dios nos da un marco de vida de lo que es bueno, de lo que es sabio y protector para nuestro bien y para el bien común. Y finalmente, Dios es nuestro Rey. Esto implica autoridad absoluta, pero también cuidado y protección. Un rey que gobierna con amor y justicia, no con tiranía, porque en Él tenemos un líder supremo que no solamente juzga y legisla, sino que también nos salva. Él es quien tiene el poder para rescatarnos de toda dificultad, de cualquier peligro o de cualquier enemigo. Esta triple función significa que Dios está presente en todas nuestras áreas fundamentales de nuestra vida. Él es quien determina el rumbo, la verdad, la justicia. Por eso, nuestra confianza debe estar plenamente en Él, porque Él no solamente tiene el poder, sino que también tiene el corazón para salvarnos y para guiarnos. Todo lo que hemos visto en este bloque es un llamado urgente a reconocer dónde estamos poniendo nuestra confianza hoy. En nuestras propias fuerzas, en alianzas humanas, en planes, en estrategias, o en el Dios soberano que es juez, legislador y rey. El libro de Isaías en estos capítulos nos muestra que la verdadera seguridad no está en lo invisible o en lo temporal, sino en una confianza radical y humilde en Dios. Él no solamente nos juzga con justicia, sino que nos guía con sabiduría y nos salva con poder. No podemos vivir con máscaras ni con coronas de orgullo, pensando que tenemos todo bajo control. Dios nos llama a bajar y a quitarnos esas coronas, a dejar la prisa, a soltar las falsas seguridades y a descansar en Él. Este descanso no es pasividad, es confianza activa en el Dios que es nuestro refugio. Es vivir bajo su reino, obedeciendo su voz, rechazando el ruido del mundo y entregando nuestras vidas en sus manos. Así que la pregunta que queda para hoy es: ¿estamos dispuestos a escuchar de verdad? ¿A quitarnos esas coronas de soberbia y a confiar plenamente en Dios, que es quien nos salva? Porque solo en Él encontraremos esa verdadera paz, la justicia que sostiene y la fuerza para caminar firmes en medio de cualquier tormenta. Tenemos que vivir con esa confianza hoy y siempre, porque Jehová es nuestro juez, es nuestro legislador, es nuestro Rey y Él nos va a salvar. Hasta aquí el estudio del día de hoy, hermanos. Vimos el capítulo 28 al capítulo 33. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja. Agradecerte, hermano, por tu tiempo y el estudio estuvo muy claro. Me gustó mucho porque se enfoca mucho en lo que Dios pretende de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y hay muchas advertencias que vienen en esta profecía de Isaías, que hay que poner mucha atención en ellas, porque no son de carácter exclusivo para los pueblos que mencionan, son para su pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo.
Amén. Gracias por tu tiempo, hermano, tu preparación. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios, hermano. No sé si alguien tenga más comentarios. Sí, pues agradecerte, Martín, tu tiempo para compartir con nosotros esta porción de Isaías. Y siempre hay gratitud profunda en mi corazón, y debe haberla en cada miembro de la iglesia, porque Dios siempre da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y aunque en diversas circunstancias flaqueamos o hacemos lo indebido, Dios siempre nos brinda una nueva oportunidad y siempre nos va llevando de la mano y siempre nos va mostrando que Él es paciente con nosotros. Y eso pues nos debe llamar mucho la atención, pero también debe de animarnos a no abusar de esa paciencia, Claro. sino permanecer siempre fieles y firmes en el Señor. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermano. Y sí, en una clase de jóvenes se los planteaba de una manera muy, tal vez mundana, ¿no? Pero les decía, Dios está ahí esperándolos con los brazos abiertos y ustedes pasan al lado. Sí, ahorita. Sí, al rato. Y ahorita no molestes, quítate. Básicamente eso es lo que Dios está con nosotros esperando, que regresemos, que pidamos perdón y que nos arrepintamos y que, como decíamos en el estudio, ¿no? Que lo escuchemos. Gracias, hermano. Hermanito Ricardo. Sí, hermano, pues bueno, antes que nada agradecer su tiempo, hermano, tu esfuerzo. Es muy interesante este estudio del profeta Isaías. Y lo que vimos, hermano, pues la tristeza que Dios siente en la rebeldía de su pueblo, o sea, del ser humano. Ahora, la iglesia del Señor, en lo que estamos ahora, en este reino, es a veces la frialdad del corazón. Luego a veces el hombre, por eso Dios le dice necio, eres necio en tu corazón. Crees en otras personas, crees en otras doctrinas y traigo crees de corazón. O sea, a veces el ser humano se deja llevar por el corazón. Es que yo siento que ya soy salvo, yo siento, pero no confía en lo que dice Dios en su palabra. Y nada más para terminar voy a leer el texto que dice, ¿cómo se llama? De Proverbios 3, del 5 al 6, que dice, en vez de que el hombre se confíe en su corazón o de otras cosas, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce por todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Así de sencillo, hermano. Hay que confiar mucho en Dios, en el Señor, y no en la prudencia, no en lo que yo siento o lo que me dice, lo que me endulzan en el oído. Aquí está su palabra, gracias a Dios, y hay que confiar en su palabra. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermano. Y sí, ahí, pequeño spoiler, creo que un ministerio iba a dar el corazón engañoso, ¿no? Que es cómo los sentimientos y escucharlos más que a Dios, pues, básicamente a lo que nos van a llevar. Hermanita Rubí. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, a mí como que me impactó mucho, ¿no? Esto que comentaban acerca de cómo el pueblo cuando regresa, ¿no? A Egipto, y creo que nosotros tenemos mucho a hacer eso, ¿no? A veces ya fuimos liberados del pecado, ya tenemos esta nueva oportunidad de vida, y a veces así es, o sea, aunque suena absurdo, queremos volver a ir ahí a ponernos los grilletes, queremos volver a ser azotados como los esclavos, ¿no? Entonces nosotros mismos a veces queremos regresar al pecado, y hay que tener mucho cuidado porque hay veces que no nos damos cuenta cuando vamos rumbo a ese camino, y como decían nuestros hermanitos, ¿no? Dios nos está esperando ahí y Él tiene paciencia y misericordia con nosotros, pero nosotros tenemos que estar siempre vigilantes y siempre estar atentos de no volver a ser esclavos otra vez. Gracias por el estudio. Gracias a Dios, hermana. Y pues sí, hay que escuchar a Dios. Hermana Irma. Pues me quedo pensando, ¿no? Dios no quiere un corazón perfecto, sino un corazón dispuesto a escucharlo.
a dejar su orgullo, a dejar todo eso que nos impide apartarnos de Dios y verlo realmente como nuestro Padre, no como sus huérfanos, no como alguien que no tiene su guía, un Padre. Entonces a veces es triste, ¿no? Viendo ahora, en estos tiempos, vemos que su pueblo, la Iglesia de Cristo, en muchos lados, pues, ya tiene otras formas de ver esa parte, ¿no? De donde se ha desviado en una parte que da tristeza ver. Bueno, yo tengo oportunidad de platicar con varios hermanos de otros países en la iglesia y veo, a veces hablamos, nos conectamos, hablamos lo que se hacen en esas iglesias de Cristo. Y luego digo, ay no, veo como pues Dios, como dices tú, nos está esperando, que nos arrepintamos, pero no porque se le quiera dar ahora sí que al pueblo lo que pida, ¿no? A la gente lo que pida, lo que endulce sus oídos, lo que les agrada, eso quieren estas personas, estos hermanos, y poco a poco se van a ir así como los israelitas alejando y hacer más y más y más. Entre más te alejas de Dios, pues más te vas contaminado del mundo. Ya cuando ya rato ya no sientes nada de ni siquiera te da, ay, ¿por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no me congregué este domingo? ¿Por qué no hice esto? Ya no sientes nada, tu corazón se va haciendo frío y te vas apartando más y más y más. Entonces hay que volver a ese primer amor. Lástima pues que no todas escuchen, no todas las personas ponen en un corazón dispuesto para escuchar la palabra. Entonces es eso. Gracias por todo. Gracias a Dios, hermano. Hermanos, no sé si alguien más tenga algún comentario, sino ya para dar por terminado. Hermano Vicente, ¿nos puede dirigir una oración? Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la noche te agradecemos profundamente, Dios eterno, esta oportunidad que nos has brindado de estar unos aquí en este lugar presentes y ellos que están a través de el internet, pero todos atendiendo, Señor, el poder de tu palabra. Gracias por nuestro hermano Martín, Señor, gracias porque tu Santo Espíritu le ha iluminado y de esa manera hemos sido edificados a través de este breve estudio de tu palabra. Ayúdanos pues a poner por obra lo que escuchamos, ayúdanos, Señor, siempre a buscar, siempre a hacer tu voluntad y de esa manera estar, Señor, precisamente en tu voluntad, para que de esa manera podamos vivir la vida plena que tú quieres para nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Ahora, al término de este momento, queremos rogarte que nos cuides y nos bendigas quienes hemos de salir a casa, que nos lleves con bien, Dios eterno, y que nos concedas descansar y el día de mañana amanecer con bien. Bendice a tu iglesia en este lugar, vivifícanos con el poder de tu Santo Espíritu, que seamos, Señor, la iglesia que tú quieres en este lugar para ser luz y sal de esta comunidad que tanta necesidad tiene de una palabra de aliento, de una palabra de salvación, de una palabra de fortaleza. Oramos especialmente esta noche rogándote por nuestra hermana Cecilia y también por su esposo, nuestro buen amigo Francisco, que estarán saliendo el día de mañana de viaje, que tú les lleves con bien hacia donde van, que su estancia en aquel lugar sea buena en gran manera y cuando sea el tiempo de regresar también les traigas con bien a casa sin ningún contratiempo. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te agradecemos, te rogamos y te suplicamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que tengan bonita noche. Gracias a Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.